Nunca olvidaré el día de mi boda. Creí que sería el día más feliz de mi vida, pero se convirtió en la peor pesadilla que jamás imaginé. Mi nombre no importa, pero mi historia sí. Crecí creyendo en el amor y la lealtad de mi familia, hasta que descubrí que todo podía ser una mentira. Mi madre, la mujer en quien confiaba más que en nadie, había empezado un secreto oscuro, un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Cuando conocí a mi marido, soñaba con un futuro lleno de felicidad. Planeábamos juntos cada detalle de nuestra boda, imaginábamos nuestra vida juntos y los sueños que construiríamos. Pero detrás de esas ilusiones, mi propia sangre estaba tramando una traición que jamás olvidaré. Nunca sospeché que mi madre pudiera desear a alguien que yo amaba, que pudiera usar su posición de confianza para romper mi vida. Todo parecía perfecto hasta el día de mi boda, cuando la realidad golpeó como un puñal en el corazón. Ese día, al llegar a la ceremonia, descubrí que no solo mi madre había traicionado mi confianza, sino que mi marido también había participado en la mentira. Habían planeado huir juntos, llevándose todo lo que yo tenía, mi casa, mis pertenencias y mi dignidad. Todo desapareció en un instante, dejándome sola, devastada y con el corazón roto. Our dolor era indescriptible. La mujer que me dio la vida y el hombre con quien iba a pasarla traicionaron mi confianza de la peor manera. Me sentí traicionada, humillada y vacía, como si el mundo entero se hubiera confabulado para destruirme. Pasé horas llorando en silencio, preguntándome cómo podía ser posible que las personas que más amaba fueran capaces de tanto egoísmo y maldad. Cada lágrima era un recordatorio de que mi mundo había cambiado para siempre. Sin embargo, aunque el dolor me consumía, algo dentro de mí no murió. La rabia, la indignación y el deseo de justicia comenzaron a crecer. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, que debía encontrar la manera de recuperar lo que me habían arrebatado y, sobre todo, vengarme de quienes me traicionaron de la forma más cruel. Esta es la historia de cómo la traición más cercana me enseñó la fuerza que llevaba dentro y cómo, a pesar de todo, logré planear la venganza más impactante contra mi madre y mi marido. Después de la traición, me encontré sola, con el corazón roto y sin nada material que me perteneciera. La casa estaba vacía, mis pertenencias desaparecidas, y lo peor de todo, la sensación de que mi mundo se había derrumbado. Sentía rabia, tristeza y una mezcla de impotencia que me quemaba por dentro. Cada vez que recordaba cómo me habían engañado, un fuego interno se encendía, una voz que me decía que no podía quedarme callada. Pasé días encerrada en mi habitación, llorando en silencio, pensando en todo lo que había perdido y en cómo podían haber planeado algo tan cruel. Pero en medio de la oscuridad, una idea empezó a formarse en mi mente: no podía permitir que se salieran con la suya. Tenía que recuperar mi dignidad, mi fuerza y demostrarles que no me iban a vencer. Empecé a observar cada detalle, cada patrón de mi madre y de mi marido. Descubrí sus rutinas, sus puntos débiles y cómo se movían cuando creían que nadie los estaba vigilando. Cada pequeño gesto me daba información valiosa para lo que planeaba. Mientras tanto, reconstruí mi vida con lo poco que tenía. Comencé a trabajar en secreto, a ahorrar cada centavo y a planear estrategias para recuperar lo perdido. La gente del pueblo no sabía lo que había pasado, y eso me daba ventaja. Podía moverme sin levantar sospechas, mientras ellos pensaban que me habían destruido completamente. La venganza no era un acto impulsivo, sino un plan cuidadosamente elaborado. Cada día que pasaba, fortalecía mi determinación. Aprendí a controlar mis emociones, a usar la paciencia como un arma y a esperar el momento perfecto para actuar. Mi madre y mi marido seguían su vida como si nada hubiera pasado, confiados en que yo estaba rota y sin recursos. Pero lo que ellos no sabían es que cada acción que tomaban, cada conversación que tenían, me acercaba más a cumplir mi objetivo. Mientras planeaba mi venganza, también trabajaba en sanar mi corazón. No quería que el odio me consumiera, porque sabía que para que mi plan fuera exitoso necesitaba claridad, inteligencia y estrategia. Cada lágrima, cada noche de insomnio, se transformaba en fuerza, en astucia, en determinación para hacerles pagar de la forma más impactante posible. Así, entre el dolor, la rabia y la planificación, fui tejiendo un camino que no solo me permitiría recuperar lo perdido, sino también mostrarles que nadie puede traicionarme sin enfrentar las consecuencias. Cada día que pasaba, mi plan tomaba forma en mi mente.
No era solo una cuestión de recuperar lo que me habían robado, sino de asegurarme de que sintieran el peso de su traición. Mi madre y mi marido habían subestimado mi fuerza, creyendo que la humillación me había destruido por completo. Pero cada lágrima que había derramado se transformó en una chispa de determinación que crecía con cada amanecer. Comencé a recopilar información sobre ellos sin que lo notaran. Observaba sus movimientos, escuchaba sus conversaciones, y tomaba nota de cada detalle que pudiera ser útil para mi plan. Descubrí secretos que nunca imaginé que conocería, y entendí cómo manipular la situación a mi favor. La paciencia se convirtió en mi aliada más poderosa, porque sabía que la venganza más efectiva era la que se ejecutaba en el momento exacto, sin prisas ni errores. Mientras planeaba, también trabajé en reconstruir mi vida. Empecé desde cero, con pequeños trabajos y estrategias para ahorrar dinero. Cada peso que conseguía se guardaba con un propósito, no solo para sobrevivir, sino para tener los recursos necesarios para ejecutar mi venganza de manera impecable. Mi sufrimiento me había enseñado que la fuerza viene tanto de la mente como del corazón, y que la inteligencia y la paciencia podían ser armas más poderosas que la fuerza bruta. A medida que pasaba el tiempo, mi madre y mi marido comenzaron a relajarse, confiados en que su plan había sido perfecto y que yo no representaba ninguna amenaza. Esta confianza era mi ventaja. Sus errores y descuidos eran oportunidades que no podía dejar pasar. Cada pequeño descuido, cada exceso de confianza, me acercaba más al momento en que haría justicia por mí misma. Sin embargo, no era un camino fácil. Había días en que la tristeza y la ira me abrumaban, y sentía la tentación de actuar impulsivamente. Pero aprendí a canalizar esas emociones, a convertir el dolor en estrategia, y a recordar que la verdadera victoria llegaría cuando todo estuviera perfectamente planeado. A veces, me detenía a imaginar el momento en que enfrentaría a mi madre y a mi marido, y cómo sus rostros reflejarían la sorpresa y el arrepentimiento. Esa visualización fortalecía mi resolución y me recordaba que todo mi esfuerzo valdría la pena. Cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada lágrima derramada estaba construyendo la base de mi justicia. Así, entre observaciones, planificación y reconstrucción personal, fui tejiendo un camino que no solo devolvería lo que me habían arrebatado, sino que también les enseñaría que no se puede traicionar a alguien que ha aprendido a luchar con astucia y determinación. El día a día se convirtió en un ejercicio de paciencia y observación. Cada movimiento de mi madre y de mi marido era analizado, cada palabra escuchada, cada gesto registrado en mi memoria. Sabía que su confianza en que yo estaba destruida era mi ventaja más grande, y no podía desperdiciarla. Mientras ellos vivían su vida despreocupadamente, yo comenzaba a reconstruir la red de contactos que me permitiría ejecutar mi plan. Amigos de confianza, personas del pueblo que también habían sufrido injusticias, y aquellos que podían ayudarme a recuperar lo que me habían robado. Cada conexión era un paso más cerca de mi venganza. La reconstrucción de mi vida fue lenta pero constante. Comencé a trabajar en pequeños negocios, a ahorrar cada centavo y a aprender todo lo que pudiera sobre cómo protegerme y actuar con astucia. Cada día que pasaba me hacía más fuerte, más inteligente y más capaz de ejecutar lo que tenía planeado. En paralelo, desarrollé estrategias psicológicas. No se trataba solo de recuperar lo material, sino de impactar emocionalmente a quienes me traicionaron. La venganza debía ser precisa, medida y efectiva. Cada detalle debía estar calculado, desde las palabras hasta las acciones, para que sintieran la magnitud de su traición reflejada en su propio arrepentimiento. Con el tiempo, aprendí a ocultar mis emociones. La tristeza y el dolor que sentía debían permanecer ocultos, para no levantar sospechas. Sonreía cuando debía, actuaba como si todo estuviera bajo control, mientras por dentro mi mente trazaba cada paso del plan que me devolvería mi dignidad. A veces, al verlos despreocupados, sentía una mezcla de ira y satisfacción. Su indiferencia me confirmaba que estaban convencidos de que habían ganado, y eso hacía que mi próximo movimiento fuera aún más poderoso. Cada error que cometían era una oportunidad que no podía dejar pasar. También trabajé en fortalecer mi mente y mi autoestima. Leía, aprendía y meditaba sobre mis objetivos. Sabía que para ejecutar mi venganza necesitaba claridad mental y control emocional. Cada lágrima derramada en el pasado se transformaba ahora en fuerza y estrategia.
El momento de la acción se acercaba, aunque aún no era visible. Cada día de observación, cada preparación silenciosa, me acercaba más a la justicia que me debía. Y sabía que cuando llegara, no habría marcha atrás, sería definitivo y dejaría una marca imborrable en quienes me traicionaron. Finalmente llegó el momento en que sentí que estaba lista. Había estudiado cada movimiento de mi madre y de mi marido, había planificado cada paso con cuidado y había construido una red de apoyo que me permitiría ejecutar mi venganza sin errores. La paciencia y la estrategia habían sido mis aliadas, y ahora todo comenzaría a tomar forma. Mi primer objetivo fue recuperar lo que me habían robado. No se trataba solo de dinero o pertenencias, sino de mi dignidad, mi confianza y el control sobre mi propia vida. Con cada paso que daba, sentía que me acercaba más a equilibrar la balanza, a hacer que sintieran el peso de su traición. Mientras avanzaba en mi plan, mantenía la calma y la discreción. Nada debía ser precipitado, cada acción tenía que ser medida, precisa y efectiva. La expectativa de su sorpresa y arrepentimiento era parte del proceso, y la visualizaba constantemente para mantenerme enfocada y motivada. La reconstrucción de mi vida también continuaba. Trabajaba día y noche para fortalecer mi posición y asegurar que, cuando el momento llegara, tendría todo lo necesario para enfrentar cualquier consecuencia y salir victoriosa. Cada sacrificio que había hecho hasta ese momento, cada lágrima derramada y cada noche de insomnio, me fortalecían para el acto final de justicia. Observaba a mi madre y a mi marido con una mezcla de resentimiento y determinación. Sus gestos confiados, sus risas despreocupadas y su ignorancia de mi preparación me daban ventaja. Cada error que cometían, cada descuido, me acercaba más al momento de mostrarles que no podían traicionarme sin pagar las consecuencias. Pero mi venganza no era impulsiva ni cruel sin propósito, era estratégica y psicológica. Cada movimiento estaba diseñado para maximizar el impacto y dejar claro que la traición tenía un precio. Mi objetivo era que comprendieran la magnitud de su acto y que sintieran, al fin, la humillación y la impotencia que yo había experimentado. Mientras planificaba los detalles finales, también fortalecía mi mente y espíritu. Sabía que para ejecutar la venganza necesitaba claridad absoluta y control emocional total. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo del dolor que me habían causado se transformaba en una herramienta de precisión. El tiempo de esperar había terminado. La paciencia y la preparación habían dado sus frutos. Todo estaba listo para que mi justicia se manifestara, para que mi historia de traición se convirtiera en una lección imborrable para quienes creyeron que podían destruirme y salirse con la suya. El día que decidí actuar, todo mi entrenamiento, toda mi paciencia y cada pequeño detalle que había observado durante meses, convergieron en un solo momento. Cada paso que daba estaba calculado, cada palabra que pronunciaba estaba medida. Nada podía salir mal, esta era la culminación de todo mi sufrimiento y planificación. Comencé recuperando lentamente lo que había sido mío. Con astucia y discreción, logré recuperar pertenencias y dinero que habían tomado sin que ellos se dieran cuenta. Cada objeto recuperado era una pequeña victoria, un recordatorio de que mi paciencia había dado frutos y que la justicia estaba en mis manos. Pero no me detuve allí. Sabía que la verdadera lección debía ser emocional, que necesitaban sentir lo que yo había sentido: traición, abandono y humillación. Con cada movimiento estratégico, cada acción cuidadosamente planeada, empecé a mostrarles que no podrían salirse con la suya sin enfrentar las consecuencias. Mi madre, confiada como siempre, no sospechaba nada. Mi marido tampoco. Creían que yo seguía destruida y sin recursos, que la humillación nos había dejado victoriosos. Pero cada error que cometían se convertía en una pieza más de mi plan, cada descuido fortalecía mi estrategia. Mientras ejecutaba mis acciones, me aseguraba de mantener la calma y el control absoluto. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento era parte de la venganza calculada. No era solo un acto impulsivo, era justicia. Y sabía que la sorpresa y la impotencia que sentirían serían proporcionales a la traición que me habían infligido. Sentí una mezcla de emoción y liberación mientras veía cómo mi plan avanzaba. La paciencia, el sufrimiento y la estrategia estaban dando resultados. Finalmente, estaba tomando el control de mi vida y demostrando que nadie puede traicionarte sin pagar por ello.
Cada momento me acercaba más al enfrentamiento final, al clímax de mi justicia. No había vuelta atrás. Todo lo que habían hecho para destruirme ahora se revertía, y yo estaba al mando. La fuerza que creí perdida durante tanto tiempo regresaba con intensidad, impulsada por la rabia, la inteligencia y la determinación de alguien que había sufrido demasiado para quedarse de brazos cruzados. Y así, con cada movimiento, cada acción planificada y ejecutada con precisión, mi venganza se acercaba a su culminación, lista para que ellos comprendieran la magnitud de lo que habían hecho y el poder que yo había recuperado. Finalmente llegó el momento de enfrentar la verdad frente a mi madre y mi marido. Cada lágrima, cada noche de insomnio y cada pequeño sacrificio me habían preparado para este instante. No era solo una venganza material, sino una justicia que dolería en su orgullo y les mostraría que nunca podrían traicionarme sin consecuencias. Cuando se dieron cuenta de que todo lo que creyeron haberme arrebatado había sido recuperado y que yo estaba más fuerte que nunca, el shock y la sorpresa se reflejaron en sus rostros. Sus gestos confiados se transformaron en miedo y arrepentimiento. Por primera vez, comprendieron lo que es ser traicionado por quienes uno cree que ama. Mi madre intentó excusas, miradas llenas de culpa, pero no había palabras que pudieran borrar la traición que había cometido. Mi marido, avergonzado y sorprendido, entendió que su arrogancia y deslealtad habían sido su peor error. Sentí una mezcla de satisfacción y liberación. No se trataba de odio, sino de justicia y recuperación de mi poder. Después de este enfrentamiento, decidí reconstruir mi vida con total determinación. Aprendí que el verdadero poder no está en vengarse por impulso, sino en planear, esperar y ejecutar con inteligencia. Cada lágrima derramada, cada momento de dolor, se transformó en fuerza y aprendizaje. Hoy comparto esta historia para dar voz a todas las personas que han sido traicionadas por quienes más amaban, para que sepan que siempre hay manera de levantarse, de recuperar lo perdido y de reclamar su dignidad. No permitan que nadie les haga sentir que son menos, que su dolor no importa, o que sus sueños se destruyan por la traición de otros. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la fuerza y la resiliencia que llevas dentro, te invito a comentar abajo tu opinión o experiencia. Tu voz es importante y puede inspirar a otros que están pasando por momentos difíciles. También te invito a suscribirte a este canal, donde compartimos historias reales de superación, valentía y justicia, para que juntos construyamos una comunidad que apoye, inspire y dé esperanza a quienes más lo necesitan. Recuerda, tu vida, tu fuerza y tu dignidad son invaluables. Nunca dejes que nadie te arrebate tu poder. Comparte este vídeo para que más personas conozcan esta historia y sepan que, aunque la traición pueda ser devastadora, la resiliencia y la inteligencia siempre pueden transformar el dolor en victoria.